Vamos a continuar con nuestra serie en la carta a Primera de Timoteo, que el apóstol Pablo envió a Timoteo. La semana pasada tuvimos una pausa en esta serie, pero el día de hoy vamos a retomar lo que es la carta, la primera carta que le envió el apóstol Pablo a Timoteo. Y haciendo un resumen para que podamos entender un poquito de lo que estamos hablando, el apóstol Pablo se ve motivado a escribirle esta carta a Timoteo por las malas enseñanzas que estaban introduciéndose en la iglesia y que estaban enseñando el liderazgo acerca de la doctrina de la fe, la doctrina de Cristo Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo, muy preocupado, le escribe a Timoteo para que se haga cargo y él pueda tener un respaldo apostólico de parte del apóstol Pablo para poder tomar cartas en el asunto, en este problema que está sucediendo en esta iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo lo escribe, no lo escribe para condenar a un grupo de hermanos, sino para animarlos y amonestarlos también de que dejen esas malas enseñanzas. Una de las cosas que debemos entender, Pablo conocía a estos líderes, muchos de ellos sirvieron junto al apóstol Pablo, rieron, lloraron, se oraron juntos, estuvieron compartiendo juntos. Pero Pablo hablaba acerca de la semana pasada, acerca de que Dios lo había puesto en el ministerio porque lo tuvo por fiel. Es porque a pesar de que muchas veces en el ministerio podamos tener conocidos, amigos, crear lazos con personas, cuando nosotros estamos en el ministerio y a cargo y al cuidado de las personas, es lo que Dios y lo que cada persona que sirva a Dios va a priorizar, el cuidado de aquellos que son enseñados, para que no sean engañados, para que no se desvíen de la fe, que eso es muy importante. Es esta la intención del apóstol Pablo a escribir a Timoteo para poder motivarlo a que él haga valer las palabras del Evangelio. Corregir, amonestar y animar a estas personas que no vayan por ese camino, que no lo hagan más, porque las consecuencias son muy graves, no tan solamente para ellos, sino que para el pueblo de Dios. Poder corregir una mala enseñanza cuesta mucho más que enseñar algo bueno. Muchas veces caminamos a lo largo de nuestra vida con muchas malas enseñanzas y al momento de ser corregidas es un trabajo muy arduo, porque son cosas que se han arraigado en nuestra vida y en nuestra comprensión y en nuestra forma de entender el Evangelio, pero debemos siempre tener un corazón humilde para recibir la palabra y no tan solamente recibirla, sino enfocar nuestros ojos hacia ella. Es por eso que hoy día quiero que me acompañen y vamos a estar leyendo y continuamos con esta serie en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, y vamos a estar leyendo desde el versículo 15 al versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos del 15 al 17. Y dice así: palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y el pueblo dice, amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Nos damos cuenta que aquí el apóstol Pablo sigue con la idea que tenía la semana pasada. Y hay algo que quiero
enfocar, y es justamente el título, el tema principal de este mensaje, y que justamente lo titulé Yo soy primero. Podríamos pensar que cuando escuchamos esta palabra, yo soy primero, cuando viene de parte de Jesucristo, quizás está bien, porque Él es el primero en todo, es el principio y el fin. Pero cuando lo escuchamos en un ser humano, justamente no es algo bueno. Cuando escuchamos que un ser humano es primero en algo, jactándose de eso, de sus habilidades en cuanto a la fe, vemos que muchas veces no es lo que corresponde. Es así cuando veíamos nosotros en la Escritura acerca de que Jesucristo decía, aquellos que quieren ser primero tienen que ser los últimos. Así como nosotros muchas veces queremos ser los primeros y somos los primeros antes de conocer a Jesucristo, pero después nos unimos a Él también a ser los últimos para ser servidores de los demás. Y es curioso como el versículo 15 comienza con algo y con una idea que el apóstol Pablo quiere reforzar, que dice, versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. El apóstol Pablo ya venía entregando una palabra acerca de esta comprensión, acerca de la fidelidad, acerca de que él había sido fiel. Pero no tan solamente la palabra que está entregando el apóstol Pablo es fiel y digna de ser aceptada por todos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios tiene tal autoridad que es digna de que toda persona tome atención de la palabra de Dios, sea comprendida por la palabra de Dios, pero también sea aceptada. ¿Por qué? Porque es una palabra verdadera, digna de ser corroborada para saber que es palabra de verdad y palabra de vida. Es por eso que el apóstol Pablo no escribe según su opinión, no escribe según de los pensamientos que vagan en su mente o de lo que él quiere o espera de los hermanos, porque muchas veces podríamos desviarnos. Pensar que a lo mejor todos tengan el mismo llamado, se comporten de la misma manera, pero sabemos que hay una manera en que todo hijo de Dios debe comportarse si ha creído genuinamente. Por eso que el apóstol Pablo les menciona palabra fiel, porque no son solamente sus palabras, sino que son las palabras que Cristo Jesús entregó a sus discípulos. Él como testimonio estaba entregando estas palabras de que Cristo Jesús, ¿y cuál es el mensaje fiel y digno para escuchar? Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Ahora cuando nosotros pensamos en esto, decimos Cristo Jesús vino para salvar. El enfoque principal no está en que Él vino en su nacimiento, como podemos ver en la Navidad, sino que es una alegría por la misión que Él tiene. No simplemente por haber nacido, que claramente sí es una bendición cuando nace una persona y todos nos alegramos. Pero no es cualquier persona quien había nacido, sino que Cristo Jesús había nacido pero con un propósito, con un destino ya fijado y marcado, que era salvar. ¿Y qué salvar qué? A los pecadores, dice, para venir a salvar a los pecadores. Ahora cuando nosotros decimos, yo caigo en ese grupo, lo primero que nosotros debemos hacer es definir qué es un pecador. Cuando pensamos en pecadores podemos pensar en personas que hacen fraude, mentirosos, fraudulentos, violadores, asesinos, personas que gustan de hacer daño a otras personas o que hacen atrocidades en nuestra sociedad. Pero la verdad es, como hemos aprendido según esta carta, es que todos nosotros somos pecadores. Así como decía continuamente el apóstol Pablo, mostrando en la ley que habían inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y cualquier otra cosa contraria a la sana doctrina, según el glorioso nombre de Cristo Jesús. Todas las personas
que estamos aquí, que hemos nacido, somos pecadores. Y no hay mejores pecadores y no hay peores pecadores, sino que hay una categoría que se llama pecadores. Pero dentro de esa categoría existen dos bandos y la única diferencia entre un pecador y otro es aquel que ha creído en Cristo Jesús para salvación y aquel que aún todavía no ha recibido a Cristo Jesús como Salvador. Son dos diferencias, pero marcan totalmente dos destinos totalmente diferentes. Dos destinos totalmente diferentes. Y ser un pecador quiere decir que uno es transgresor de aquellas cosas que Dios ya ha estipulado. Ahora usted puede pensar que pueden haber personas que a lo mejor puedan cumplir o puedan hacer y acercarse mucho a cumplir toda la ley. Pero la verdad, hermanos, es que cada día ofendemos a Dios de alguna u otra manera. Es por eso que cuando nosotros bebemos la cena, esta cena no es para personas santas, sino que son personas pecadoras que han sido compradas para Cristo Jesús. Muchas veces he escuchado y me he comunicado con algunos hermanos preguntándole por qué no ha podido estar en la reunión o por qué no han podido seguir aprendiendo acerca de la palabra de Cristo. Y muchas veces una de sus razones son de que se sienten culpables y miserables por su pecado que no han podido superar. O que recién, justo antes de salir a la iglesia o justo antes de salir un grupo a las casas de fe, tuvieron un problema con su esposa, con su pareja, con su polola, con sus hijos, lo retaron feo, lo golpearon quizás de mala manera, o quizás hicieron algo que a Dios ellos saben y que a Dios no le agradaba, por lo tanto se sienten indignos para acercarse a Dios. Así también muchas personas al momento de beber la cena dicen: soy tan pecador que no puedo tomar esto, porque muchas veces piensan y han leído y se le han explicado de que beber la cena indignamente es juicio y condenación. Cuando vemos en el contexto bíblico, vemos acerca de que tomar la cena indignamente es un tema de tener un conflicto con un hermano, el estar en conflicto en el cuerpo de Cristo sin querer y tener la intención de resolverlo. La verdad es una condena para aquellos que quieren afectar al cuerpo de Cristo. Pero vemos que esta cena, y no tan solamente la cena, sino que todo contacto con Dios es justamente necesario para el pecador. O sea, que créame que si usted tiene un problema de salud y necesita medicamentos, la solución no es dejar los medicamentos, no que acercarse. Si usted tiene un problema quizás de sobrepeso, el tema no es alejarse de los ejercicios y de la buena alimentación, sino que todo lo contrario. Hay que acercarse a eso incluso cuando hemos pecado, porque esa es la solución. Cuando queremos encontrar solución, tenemos que acudir a Cristo. Y esto puede sonar muy cínico, muy hipócrita, pero la verdad es que esa es la vida del Evangelio. De conocer y reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Cristo. Es por eso que estamos tan mal. Usted no va a mejorar alejándose de Cristo. De hecho, va a causar todo lo contrario. Va a causar todo lo contrario. Si usted pretende estar bien para recién acercarse a Cristo, eso no va a pasar nunca. A veces converso con personas bajo a la iglesia y le animo a que puedan tener un compromiso genuino con Dios y dicen: no, es que yo tengo que resolver algunas cosas antes para estar bien, para poder comprometerme con Dios. Es así como invitar a una persona al gimnasio y te diga: ¿sabes qué? Déjame primero estar fitness, déjame primero estar en forma y ahí voy al gimnasio. La verdad es que no tiene ningún sentido, porque justamente buscar de Cristo Jesús, necesitar de Cristo Jesús, de su salvación, tiene que ver con que tenemos un problema y ese problema es el pecado y habita en todos nosotros. Ahora Cristo Jesús es el único que puede resolver este asunto. Un pecador es todo aquel que transgrede la ley de Dios, todos aquellos mandatos que Dios dejó,
tanto de forma física, tanto con la mente o con el corazón. Por lo tanto, cuando escuchamos la ley de Dios, siempre pensamos en que Dios, ¿por qué deja tantas prohibiciones? La verdad es que lo primero que debemos entender es que Dios es fiel y Dios es santo. Cuando entendemos la santidad de Dios, sabemos que nosotros no tenemos esa santidad. Por lo tanto, nuestra naturaleza pecaminosa y caída no anhela primeramente la santidad, a no ser que sea por interferencia de Dios y con su Espíritu Santo nos encamina a la santificación. Porque nadie en pecado y no conociendo a Cristo desea lo bueno. De hecho, muchas veces la gente no se acerca por eso a Dios. Es que voy a tener que dejar muchas cosas, es que voy a tener que abandonar estas cosas. ¿Por qué? Porque han visto la vida de otros cristianos. Pero lo que no han comprendido, que el que realmente cambia la vida, el que realmente transforma el corazón pecaminoso, es Cristo Jesús. Muchas veces tratamos la Biblia, ¿qué nos deja hacer la Biblia y qué no nos deja hacer? Me acuerdo cuando era joven, esto era un tema, las cuestiones de los jóvenes. ¿Me puedo hacer tatuajes? ¿Me es lícito hacerme un piercing? Siempre preguntando si puedo hacerlo, porque había ganas, pero también había un temor. Pero siempre con la intención de querer hacer algo, o lo mejor, que me hiciera sentir bien. Y siempre encontrábamos que había muchas prohibiciones en la Escritura. Y nunca atacábamos el problema de raíz. Ese problema de no abarcar una conversación si está bien hacerse algo en el cuerpo o no. Es decir, ¿por qué mi cuerpo tiene una necesidad que Cristo no la puede suplir? ¿Qué está pasando conmigo? Que mi cuerpo necesita algo externo, algo desordenado, algo que no agrada a Dios, que Él no está supliendo. Y eso quiere decir que necesitamos conocer más a Cristo para que Él tenga un señorío completo en nuestra vida y que Cristo sea nuestra única satisfacción. Porque los cristianos nos gozamos, nos deleitamos en las cosas en que Dios nos ha mandado a hacer. No como prohibición, sino porque Él causa la satisfacción de eso. Así como muchas personas a veces comen de más por ansiedad, por carencias o quizás problemas adversos, pero cuando una persona vive en Cristo, las cosas son totalmente diferentes. Y vemos repercusiones en cómo Cristo opera cuando su salvación llega a nuestra vida. Podemos estar seguros en Cristo porque palabra fiel y digna de ser aceptada es. Por lo tanto, nosotros, hermanos, debemos comprender y primeramente asumir que somos pecadores para poder acercarnos a Cristo. Si yo no asumo que tengo un problema, la verdad es que no podemos estar acá. No sirve de nada esforzarse y venir un domingo acá. Venir a la iglesia no significa y no cumple con el propósito de transformarnos en buenas personas. La iglesia es para que el cuerpo de Cristo sea edificado y lleve a cabo la misión que le encomendó a sus discípulos y a su iglesia, que es de predicar el evangelio a los pecadores, porque Cristo es el único que puede libertar del pecado. Eso nos deja en un punto en que no puede haber jactancia de nosotros. De hecho, todo lo contrario, sino que somos cada vez más peores, pero en Cristo, quien nos transforma. Y es curioso como el apóstol Pablo comienza diciendo, él en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. ¿Por qué el apóstol Pablo se identificaba como el primero de los pecadores? Es porque justamente como estuvimos viendo anteriormente, en el versículo 13, Pablo sigue manteniendo la misma idea. En el versículo 13 dice, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Lo cual estas características marcan, y el apóstol Pablo lo que quiere hacer con él es figurarse como un modelo de pecador. Un modelo de pecador
que hace todas estas cosas. Cuando nosotros pensamos en un pecador que ya no tiene remedio, pensamos en un pecador que es blasfemo, pensamos en un pecador que es perseguidor del Evangelio, o sea, es una persona que no ni siquiera respeta el Evangelio, sino que atenta contra el Evangelio y agrede a aquellos que predican el Evangelio. Cuando nosotros pensamos en una persona así, que blasfema públicamente, que es capaz de decir atrocidades acerca de Dios, personas que persiguen, apenas escuchan algo acerca de Cristo, hacen un caos en una conversación y aún así llegan a ser agresores físicos del cristianismo, siempre pensamos, está complicada la cosa ahí. Está complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces preferimos no hablar del Evangelio con esas personas para guardar una paz, una comunión de respeto. Porque sabemos que al momento de mencionar las Escrituras, esta persona se vuelve blasfema. O sea, ya es blasfema, pero deja salir su blasfemia, su persecución y deja mostrar su agresión. Y vemos cuando hay personas así, tratamos de decir, bueno, hay que orar por esas personas. Le tomamos distancia y decimos, bueno, ya le hemos hablado harto. Llega el momento en que ahora solamente nos toca orar por estas personas. Y debemos orar por aquellos que están en esta situación. Es por eso que el apóstol Pablo se ponía en esta circunstancia. Él como un modelo de pecador, cumpliendo todos los requisitos de ya no poder ser más insolente con el Evangelio. Cuando una persona no escucha las palabras de Dios, no acepta las palabras de Dios, no camina según la ley de Dios y hace todo lo contrario al Evangelio, se convierte en una persona infiel. Es una persona infiel. Y es justamente la idea que el apóstol Pablo está mencionando anteriormente en el versículo 12, porque me tuvo por fiel, como traíamos el mensaje anterior al final. Me tuvo por fiel, es por eso que lo puso en el ministerio. El Señor lo puso en el ministerio porque hubo fidelidad de parte del apóstol Pablo, pero no está hablando que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, fue fiel antes de seguir a Jesús, sino que él fue fiel al momento de tener ese encuentro personal con Cristo. Es ahí donde él se tornó una persona fiel. Y el ser una persona fiel tiene que ver con que acepta, escucha las palabras de Cristo, porque son fieles y son dignas de aceptarse. Eso quiere decir ser una persona fiel. No solamente creerlas con el corazón, sino que vivir una vida piadosa según las palabras de Cristo Jesús. Si Cristo Jesús nos llama a vivir con justicia, debemos vivir con justicia en nuestras casas, en nuestra población, en nuestros trabajos, con nuestras esposas. Vivir, ser justos, ser íntegros. Esto es ser fiel a la palabra de Dios. No solamente al Evangelio, sino a la palabra de Dios, que quiere decir que nosotros mediante Cristo Jesús buscamos cumplir la ley, sabiendo que nuestra naturaleza no va a poder permitirnos eso, pero el tener el Espíritu Santo nos va a llevar a cada vez nosotros a querer tener más de Cristo, conocerlo más y caminar más a su imagen y su estatura. Así como el apóstol Pablo sigue reforzando esta idea de fidelidad con el Evangelio y acerca del mensaje de Jesucristo, es así como él dice en el versículo 16, sin embargo, por esto hallé misericordia. A pesar de él ser un pecador, de ser uno de los máximos exponentes en su tiempo de los enemigos del cristianismo declarados, él halló misericordia. Y esto es algo que todo pecador puede tener. No solamente él está hablando por los pecadores que están fuera de la iglesia.
Él está escribiendo para aquellos que están en pecado dentro de la iglesia, que no están aceptando las buenas enseñanzas de Cristo Jesús en su corazón, con un corazón orgulloso. Pero hermanos, podemos hallar misericordia. Podemos hallar misericordia de Dios cuando hemos fallado, cuando hemos hecho las cosas mal, cuando hemos insultado su nombre, cuando no hemos hecho ni fiel ni digna de ser aceptada sus palabras, cuando hemos sido infiel a sus palabras. Dios puede traer misericordia a nuestra vida. Misericordia a nuestra vida de hacer las cosas mal, de tener un nuevo comienzo, de tener un nuevo compromiso con Dios, de tener un nuevo reforzamiento, de decir: necesito mucho acercarme a mi Señor y necesito mucho conocer de su palabra. Es por eso que nosotros necesitamos pedirle a nuestro Señor misericordia. Misericordia por nuestra vida, misericordia por nosotros, misericordia por nuestra iglesia. Necesitamos la misericordia de Dios para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. El apóstol Pablo se pone como ejemplo, decir: yo no soy aquí el mejor. De hecho, yo soy el primero, pero no el primero de los que ustedes creen, no de los que están primero en la fila para recibir honores, sino que yo soy el primero en la fila de los pecadores. Si alguien debe reconocerse como pecador, es Pablo, pero también nosotros. Para que así, al momento de reconocernos, podamos alcanzar salvación en Cristo Jesús. Reconocer que tenemos un problema, y ese problema fue en que Cristo tuvo que venir a resolverlo. Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Cristo Jesús es Dios. En la tierra, Dios encarnado. Que Él solamente, y solamente Él, puede resolver el problema del pecado. ¿Por qué no un hombre? Porque hay una naturaleza pecaminosa. Si Cristo no fuera Dios, no podría haber resuelto el problema del pecado, ya que Él hubiese estado en pecado. En cambio, Él, siendo Dios, no se aferró de nada y se encarnó para venir al mundo, para traernos vida eterna. Ahora, cuando pensamos en vida eterna, hermanos, muchas veces pensamos en el concepto de lo que viene después de morir, de tener una vida eterna por siempre con Cristo. Y eso no está mal, eso está bien, eso es una verdad bíblica. Pero lo que debemos entender, hermanos, es que esta vida eterna comienza desde que hemos aceptado a Cristo Jesús. Esta vida eterna, como dice el versículo 16, habrían de creer en Él para vida eterna. Todos aquellos que creen en Cristo Jesús ya tienen vida eterna, y debe usted comportarse como una persona de reino para tener una vida nueva como aquellos que tienen vida eterna. Es así como el apóstol Pablo indica y nos muestra que debemos comportarnos. Tenemos que tener una vida eterna, pero comportándonos como teniendo una vida nueva, porque hemos tenido una nueva vida en Cristo Jesús. Para disfrutar de esta vida eterna, usted debe saber que el reino de Dios tiene normas, tiene reglas, tiene principios y tiene un rey, al cual ese rey invita de forma voluntaria a que usted pueda estar en ese reino. Él no obliga a nadie. Él no obliga a nadie a pertenecer a este reino. Por eso que todos los que estamos en el reino de Dios hemos hallado misericordia en Cristo Jesús para vida eterna. Es así como nosotros, hermanos, siempre debemos reconocer que hemos sido los primeros. Nunca mirar en menos a otra persona, es que esa persona, bueno, conmigo era más fácil porque a mí me criaron en un ambiente cristiano y el asunto. Hermanos,
conocido un montón de personas que han crecido en ambientes cristianos y son perseguidores, agresores y blasfemos. Es porque Cristo nos dio misericordia y hallamos misericordia en Él que pudimos abrir los ojos. Por eso que necesitamos predicar del Evangelio. Y a veces pensamos, es que no hay caso con esa persona, ya le hemos hablado. Usted piensa en su vida. ¿Cuántas veces no le predicaron el Evangelio antes de tomar un compromiso genuino con el Señor? No fue inmediatamente, quizás en algunos casos sí. Pero normalmente hemos escuchado desde pequeños la palabra de Dios y no por eso hemos sido convertidos. Hemos estado cegados en nuestra mente, cegados en nuestros ojos. Pero nosotros debemos ser herramientas fieles de Dios que llevamos su mensaje a otras personas que necesitan aceptar el Evangelio. Hay otras personas que necesitan hallar misericordia. Es solo por misericordia, no es por sus habilidades, no es por sus dones, no es por sus talentos. No hay manera de jactarse en el reino de Dios, más que solamente poner nuestros ojos en Jesucristo. Después de decir todo esto, el apóstol Pablo concluye este tema y da paso a otro, pero lo concluye de una manera que todo hijo de Dios debería hacer cuando piensa en esto. Y es por el motivo también, uno de los motivos por el cual estamos acá. El versículo 17 dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es así como cuando nosotros comprendemos de dónde hemos sido rescatados y la maravillosa misericordia que nos ha rescatado, lo único que nos queda es alabar a nuestro Señor. Es alabar a nuestro Rey, es alabar a quien nos rescató, porque hemos sido miserables, pero hemos hallado misericordia. Hemos sido los primeros pecadores, pero hemos hallado misericordia. Es por eso que cuando venimos acá y nos preparamos para cantar, un corazón con una salvación genuina, lo único que puede expresar es unas alabanzas al Señor, porque su corazón está gozoso y está repleto de alabanza para quien que lo ha rescatado.